Pasada habíamos visto la función contar.si, habíamos visto los si anidados. Es decir, que habíamos visto la posibilidad de evaluar más de una condición en forma anidada. Acá teníamos condición y luego teníamos la posibilidad de armar otro sí. Esto nosotros lo llamamos si anidados porque evaluábamos primero una condición y según el resultado de esa evaluación, eventualmente, nuevamente evaluábamos otra condición. Y dijimos que había una serie de funciones que nos permitían armar fórmulas, que eran funciones estadísticas o aritméticas que nos permitían armar fórmulas que incluyeran una condición. Esas básicamente eran, las más conocidas son sumar.si, después teníamos así, vamos a ver, sumar si, después teníamos contar.si y promedio.si. Lo que tenían en común todas estas fórmulas es que siempre evaluaban sobre un rango, ¿no? Había un rango que se evaluaba. Ese rango a evaluar era el que evaluaba el criterio y eventualmente había o no una acción que tomar si se cumplía ese criterio. Básicamente estas tres funciones se arman de la misma manera o se arman con el mismo concepto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a intentar armar esas funciones, pero utilizando, si ustedes quieren, algunas herramientas que permiten hacerla variable. ¿Está? Por ejemplo, nosotros queríamos contar cuántos estudiantes teníamos con más de 30 kilos y elaboramos esta fórmula. Decíamos contar sí, definíamos qué rango íbamos a evaluar, el rango del peso y cuál era el valor que nosotros íbamos a utilizar como criterio. Acá decíamos, vamos a contar todos aquellos que tengan 30 kilos. Pero también podíamos poner otras condiciones de comparación y esas condiciones de comparación podíamos armarlas. Supónganse que nosotros queremos utilizar una fórmula para evaluar cuántos alumnos hay con más de X kilogramos, pero que eso sea variable. Por lo tanto, escribíamos en una celda cuál era la condición. En esta celda ponemos menor o igual a 25 kilogramos y aquí armamos la fórmula para evaluarla. Es decir, hacemos contar sí, el rango es este, ¿verdad? Y el criterio está en la celda. Por lo tanto, nosotros aquí lo que evaluábamos era todas aquellas personas, cuántos estudiantes tienen menos de 25 kilogramos como peso. Podíamos también trabajar en otras soluciones o en otros armados diciendo, por ejemplo, imaginen ustedes que quieren el criterio o el valor del criterio, quieren establecerlo en una celda y en otra celda tienen la condición, si es mayor, si es menor, si es mayor o igual, si es menor o igual. Entonces,
lo que podemos hacer es utilizar una función de texto para obtener este resultado, que sería este que tienen acá. En vez de poner 1,09, armar este valor. Entonces, es decir, la condición que voy a evaluar, ¿cuál es? Está formada por este valor y este valor. Por lo tanto, cuando yo lo estoy armando, en este caso sería al revés. Cuando yo lo estoy armando, puedo obtener este resultado en función de esto. Entonces, si acá pongo 1,20, ese valor cambia. Y si acá en vez de me pongo menor, escribo menor o igual y este valor cambia. Ustedes fíjense que esta, que es la resultante, que es contar si de esta función, digamos, perdón, este es el contar si de esta condición que tengo acá, E88, en la medida que va cambiando, van cambiando los resultados. Hay 16 personas que tienen una talla menor a 1,24, pero quizás si yo le pongo a 1,2, si yo le pongo aquí 1,5, dice que hay 20 personas que están debajo de 1,5, pero ¿cuántos están por encima de 1,5? Ninguno. Entonces, esta flexibilidad les permite armar, utilizando este tipo de estructuras, de fórmulas, les permite armar soluciones más flexibles, digamos. Es decir, una fórmula que ustedes lo único que hagan es cambiar los datos de entrada. ¿Está? Entonces recuerden siempre que la idea cuando arman una fórmula es que no tengan que tocar la fórmula, sino tengan la posibilidad de poder cambiar esos datos de entrada. Con la otra función, que se llama sumar sí, pasaba algo por el estilo y vamos a tratar de armar algunas soluciones que vimos rápidamente en la clase pasada como para entender de qué se trata esto. A ver, nosotros podemos saber cuántas cajas, cuántas unidades de Bisolbón, o sea, cuántas ventas de Bisolbón se produjeron según este pequeño cuadrito que tienen acá. Acá ven que son 100, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo armábamos el primero? Nosotros podríamos decir igual, sumar sí. Y acá tenemos 3 argumentos. El primero es el rango que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Que el producto sea Bisolbón. Lo segundo que tenemos es el criterio que vamos a evaluar, o sea, cuál es el valor que vamos a evaluar. Aquí es Bisolbón. Y luego tenemos el valor que vamos a sumar, o el rango de valores que vamos a sumar si se cumple la condición que el valor que está en este rango de celdas es igual a Bisolbón. Entonces, esta es una forma de hacerla. Esto dice, ¿en cuánto Bisolbón vendí? Vendí 100. Otra alternativa es esta, donde nosotros, en vez de utilizar la palabra Bisolbón, utilicemos una celda como referencia. Por ejemplo, en este caso que digamos, el valor lo tengo en esta celda. Por lo tanto, si acá tengo Bisolbón, me devuelve 100, pero si tengo Moxidal, me devuelve 90. ¿Está? Y si tengo Atos, me devuelve 80. Esto lo podemos resolver con la fórmula sumar sí, porque estoy sumando una sola línea, pero en general, cuando nosotros usamos la fórmula sumar sí, lo que hacemos es sumar un conjunto de celdas que cumplen esa condición. ¿Está? Por ejemplo, podríamos decir cuántas ventas de medicamentos realicé
pero cuya presentación sea jarabe. Entonces, debería sumar las ventas del Bisolbón, que son estas 100, más las ventas de este Atos, que es jarabe, que son 80. El total entre uno y otro es 180. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Como ven acá, podría yo creo que como condición siempre hay que sumar todas las celdas que están en el rango que vamos a evaluar. Entonces, una forma de hacerlo sería primero utilizar la condición acá, es decir, el criterio aquí, y escribirlo manualmente, pero otra, mucho más eficiente, sería que el criterio lo tome de una celda, ¿verdad? Entonces, ¿qué celda es la que tiene el criterio? La B107. Entonces decimos, primero, rango. ¿Qué rango voy a evaluar? Y voy a evaluar el rango donde están todas las presentaciones posibles, ¿verdad? C98, C103. Inyectable, comprimido, jarabe, comprimido, jarabe, comprimido. ¿Qué valor voy a utilizar como condición o criterio? El que está en la celda B107. En este caso es jarabe, JBE. O sea que debería sumar estos 80 de Latos más estos 100 del Bisolbón. Esto es posible porque es una matriz, digamos, ¿no? Esto es una matriz, por lo tanto, esta estructura bidimensional permite hacer este tipo de relaciones entre las columnas y las filas. Y acá dice, ¿qué voy a sumar? O sea, ¿qué rango voy a sumar? Voy a sumar desde el D98 hasta el D103, que es este, donde están todas las ventas. Entonces voy a sumar los valores de las ventas que se correspondan a estas presentaciones. Jarabe, tengo 80, jarabe, tengo 100, total 180. Si nosotros tuviéramos que hacer una fórmula y yo les dijera, bueno, estaría bueno que armemos una sola fórmula que me devuelva las ventas de cada una de las presentaciones. Podría hacer esto. Pongo las tres presentaciones aquí y armo una fórmula que me permita resolver el problema. ¿Cómo sería el armado de esta fórmula? ¿Me cuentan? Con el Otto, Bordigión. ¿Me cuentan cómo podemos armar la fórmula acá? A ver, ¿quiénes estamos? Tenemos a Bordigión, a Benedetti, a Peli, a Ruano, a Perrier, Olisberger. ¿Cómo armaríamos acá la fórmula? ¿Se animan a escribirlo? ¿Se animan a escribirlo? Bueno, acá dirían sumar sí. ¿Qué rango es el rango que van a evaluar? Este rango. ¿Qué criterio van a utilizar? Perdón, ¿qué rango van a evaluar? ¿Qué rango van a evaluar? Van a evaluar este rango. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué criterio van a utilizar? ¿Qué criterio van a utilizar? Van a usar este criterio. Apa. Rango. Este. Punto y coma. Criterio.
este criterio, porque quieren saber cuántas ventas hicieron de jarabe. ¿Y cuál es el rango que van a sumar? Este. Acá, esto lo voy a borrar acá, porque esto es así. Entonces tenemos el rango que vamos a evaluar, que son todas las presentaciones, que es este. El criterio, el valor que vamos a sumar, que es este que está acá, sobre el cual queremos acumular, y estas son las ventas que se realizaron, que están acá. Entonces, me da 180 y ese valor es correcto. Se supone que esta fórmula me resuelve las que siguen, este y este. ¿Por qué no funciona acá? ¿Por qué si este anda, este acá no anda? ¿Ustedes lo están haciendo junto conmigo esto? Lo tienen ahí en los trabajos prácticos, en las hojas que les pasamos. ¿Por qué este no funciona? Chicos. Porque hay que fijar la columna. Muy bien, Leonel. Muy bien, Leonel. ¿Y qué fijarías? Entonces, ¿qué fijarías entonces? Entonces podríamos fijar esta y esta. Entonces, ¿cómo haríamos? Tenemos que fijar la primera, esta. Tenemos que decir, el rango que vamos a evaluar no se tiene que mover. Entonces, es este. El criterio sí, porque el criterio esto va a cambiar. Cuando estoy acá, va a sumar, va a usar este criterio. Cuando estoy aquí, va a usar este criterio. Cuando estoy aquí, va a usar este criterio, ¿verdad? Pero el valor del rango a sumar no lo voy a cambiar. Entonces, fijo este y fijo este. ¿Está? Lo que fijo es, de vuelta, el rango que contiene las presentaciones y el rango que contiene las ventas. Si esto lo desplazo, acá está bien el rango y el rango suma, aquí está bien el rango y el rango suma, aquí está bien el rango y el rango suma. Es decir, que han hecho una sola fórmula, han desarrollado una sola fórmula, y esta fórmula sirve para desarrollar o para resolver los siguientes casos en las celdas adyacentes. ¿Estamos con el lío? Bueno, muy bien. Seguimos por el próximo. Ahora les pregunto, ¿cuántas condiciones evaluamos aquí? ¿Cuántas condiciones evaluamos aquí? ¿Una condición, dos condiciones, tres condiciones, cuatro condiciones? Quizás acá no se entienda bien. Vamos a hacer al revés. Vamos a presentar aquí. Supónganse que yo quiera saber, con lo que conozco hasta ahora, cuántos estudiantes de género masculino, cuál es el promedio del peso de los estudiantes de género masculino de 5 años. ¿Qué cambia en este planteo de la pregunta en relación a lo que venimos haciendo hasta ahora? ¿Qué les parece que cambia? Vuelvo a repetirlo. ¿Qué cambia en el planteo de la pregunta
o en el planteo del problema cuando digo quiero saber con la función, cómo haría la función o armaría la función contar sí para saber cuántos estudiantes de género masculino, tienen 5 años. ¿Puedo resolverlo con la función contar sí? ¿Se entiende lo que estoy intentando preguntar? Por ejemplo, el promedio de edad, quiero saber el promedio de edades, de la edad de los estudiantes de género masculino de más de 1,20 m. O el promedio del peso. ¿Cuál es el peso promedio de los estudiantes de género masculino mayores a 5 años? ¿Les parece que se puede resolver utilizando la función promedio sí, contar sí o sumar sí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo la escribirías, Bullón? A ver. Vamos a hacer el promedio de los estudiantes mayores a 5 años de género masculino, el promedio de peso. O el peso promedio sería en realidad. ¿Qué función usaríamos? Promedio sí. Y después, entonces vamos a armarla acá. Vamos a hacer acá para... A ver si podemos por acá. Igual, promedio sí. Pero ahí, ¿qué te falta, Ignacio? Ahí la columna M, perdón, en la F tenés el género. Y decís que sean de género masculino. ¿Y dónde tenés, cómo pones como condición la edad? Porque dijimos de género masculino, el peso promedio de aquellos estudiantes de género masculino mayores a 5 años, o de 5 o más años. ¿Dónde pones? Porque ahí te está sumando o está tomando para el promedio, no sé si alcanzan a ver lo que estoy marcando en la pantalla, alcanza a evaluar F60, F74, que es esta columna. Pero, ¿dónde evalúa la edad, que es la que está en la columna G? ¿Cómo harías? Ese es el tema. Y ese es el planteo de las siguientes fórmulas. No tenés que cambiar de columna, tenés que evaluar las dos columnas juntas. ¿Se entiende? Porque vos ahora lo que haces es incorporar una nueva condición. Por eso, porque una condición es que sea vos, vas a promediarle el peso, claro, exactamente, vas a promediarle el peso si es una persona, un estudiante de género masculino, ¿está? Pero también vas a promediarle el peso, o sea, no solo si es de género masculino, sino si tiene 5 o más años. No a todos los de género masculino, sino a los de género masculino que tienen 5 o más años. Entonces, eso se llama condición múltiple cuando tenés más de una condición. Entonces, las funciones para contar, para sumar y para promediar con más de una condición se llaman condiciones múltiples. Se llaman condiciones múltiples, que lo que tenemos acá, condiciones múltiples. Y
las condiciones múltiples las van a resolver agregando una palabra a continuación de la función si, contar si, que es la palabra conjunto. Contar si conjunto, sumar si conjunto, promedio si conjunto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a consultarle a nuestra base de datos, que sería esta, cuántas ventas de presentación de jarabe mayores a 85 años se han utilizado. Es decir, que tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que las ventas sean de jarabe y la segunda condición es que el valor vendido sea mayor a 85 unidades. Entonces, ¿cuántas ventas de jarabe se han realizado mayores a 85 unidades? Una, ¿verdad? Es esta. Sería esa. Entonces, ¿cómo armamos la función? Sería igual contar si conjunto, ¿verdad? Dice, rango de criterios 1, criterio 1. Entonces, el rango de criterios 1 sería la primera condición que se debe cumplir. La primera condición es que sea jarabe. Es esta. ¿Mm? Punto y coma. ¿Cuál es el primer criterio? Sea jarabe, dijimos, ¿no? ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio se aplica sobre las ventas. ¿Y cuál es? Que la venta sea mayor a 85 unidades. ¿Está? Entonces tienen el primer criterio a evaluar con esta condición y el segundo criterio a evaluar, o la segunda condición a evaluar, con esta condición. Entonces me dice que en el rango de criterios que voy a evaluar, la presentación jarabe es esta y el valor es jarabe. Luego tengo este rango de criterios y tengo este criterio, que la venta sea mayor a 85. Todas las otras ventas no las utilizo. ¿Está? Nosotros podríamos decir, otro ejemplo sería, ¿se entiende ahí? Ignacio, Tomás, Leonel. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, vamos a hacer este entonces. Vamos a hacer este. Háganse un cuadrito que diga masculino o femenino y pongan las tres condiciones que utilizaron en esta solución. Sobrepeso, normal o desnutrición. Tienen que estar escritas exactamente de la misma manera, ¿no? Sobrepeso, normal o desnutrición. ¿Mm? Y vamos a contar cuántos chicos de género masculino están en situación del índice de masa corporal normal, cuántos en desnutrición y cuántos en sobrepeso, y en femenino es lo mismo, pero con una sola función. Vamos a armar una función para esta columna y una función para esta columna. Solo una función. Entonces, a ver, vamos a hacer esto, así es más fácil para ustedes. Ahí está. Vamos a ver cuántas. Lo que hice fue ocultar las celdas, ¿no? ¿Vieron cómo lo hice? Marqué
botón derecho, ocultar. No las muestra, están pero no las muestra. Entonces, vamos a hacer un cuadrito para resumir cuántas personas de género masculino en condición de desnutrición, en condición de desnutrición, en condición normal o en condición de sobrepeso hay enumeradas en esta tabla. Y luego vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Acuérdense con el filtro. Ponemos un filtro y lo vamos a evaluar. Bueno, tómense un minuto para resolverlo. Un minuto, 8:37, 8:40 para resolverlo. Así lo vamos resolviendo a los tres casos. También teníamos un práctico para ver, que lo vamos a terminar de ver hoy. A ver si pudimos hacerlo. Me dicen cuando lo tengan, así lo repasamos. ¿Les parece? Bueno, a ver, vamos a hacer las personas de género masculino que tengan condición de índice de masa corporal normal. ¿Cómo sería? Igual, contar y conjunto, ¿no? ¿Cuál sería el rango de criterios 1 que voy a evaluar? Que sean de género masculino. ¿Cuál sería el criterio? Perdón. ¿Cuál sería el rango de criterios? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Que está acá. Voy a evaluar en este rango este valor. Punto y coma. ¿Cuál sería el rango de criterios 2? Que el estado nutricional sea normal. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Punto y coma. ¿Y cuál es el estado? Que está aquí. ¿No? Entonces, contarse y conjunto. ¿Qué cuento? Los que están en este rango, que cumplan con esta condición, y los que están en este rango, de I20 a I39, que cumplan con esta condición normal. Muy bien. ¿Puedo utilizarla acá? Sí. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Para que me dé 0 y 0. Vamos a ver. Fíjense que cuando lo desplazo, esta M baja hasta el 6 y este normal baja a desnutrición. Está bien que este baje, pero está mal que este se mueva. Entonces, ¿cuál es el que tengo que fijar? El que tengo que fijar es el criterio M.
¿Dónde está el criterio M? En C114. Entonces fijo solamente esta celda. ¿Está? Entonces, si ustedes se fijan, esta celda evalúo M y normal, evalúo M y desnutrición, evalúo M y sobrepeso. ¿Está? Quiero ver si esto está bien. 6 masculinos con condición normal, 6 masculinos con condición de desnutrición y 6 masculinos con sobrepeso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Género. Elijo solo masculino. Vamos a evaluar normal. Solo normal. ¿Cuánto tengo? Marco. Acá me fijo en el recuento. 6. ¿Ven acá en la barra de estado? Entonces, esto está bien. El próximo es desnutrición. Bárbaro. Entonces, desnutrición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuento 6. Este valor está bien. Y en condición de sobrepeso, puedo hacer borrar filtro de categoría. Y elijo ahora sobrepeso. Y tengo 1. Por lo tanto, este resultado está bien. Y vamos a hacer el femenino. El femenino sería... Vamos a hacer el femenino. Vamos a borrar. Ahí, Leonel, mirá. Fijo solamente el género, porque esto tiene que cambiar. O sea, este B115 tiene que ir cambiando a B116 y a B117. Pero este C114 no va a cambiar. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Bueno, vamos a hacer con el femenino. Tendríamos igual contar sí, conjunto, es exactamente lo mismo. Solo que el rango de criterios el criterio va a estar dado por la columna de 114. Por esto. Rango de criterios tienen este. Punto y coma. Este valor, que lo tienen que fijar, como en el otro caso. Punto y coma. Este criterio va a ser, el rango de criterios va a estar acá. Y el criterio que van a evaluar va a ser este que está acá. Pasa que si es más grande es más difícil de seguir. Acá, ahí, así lo pueden ver. Ahí está. Ahí. Entonces, ¿cuál van a fijar? Este, el F. Por lo tanto, si yo a esto lo copio, 3, 2 y 1, tendría que ver cuántas personas de género femenino están desnutridas. Entonces acá digo género femenino.
Y acá elijo desnutrición 2. Por lo tanto, este valor es correcto. ¿Está? Bueno, la función que nos queda es la función promedio si conjunto. ¿Está? Promedio si conjunto. Que la vamos a ver ahora, en un segundo más. Muy bien. Entonces, la función promedio si conjunto tendría que copiarles. A ver. Perfecto. Dame un segundo que ya les copio esta hoja. Bueno, entonces, a ver. Bueno, si van al Dropbox, se la descargan de ahí. Vamos a ponerla acá. Si ustedes quieren, vamos a crear una semana nueva. Vamos a hacer una semana 21 09 08. Vamos a poner esto acá adentro y esta lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner acá porque lo vamos a hacer hoy. Ahí está. Bueno, a ver, fíjense si lo tienen y me confirman. Bueno, entonces
Esto ya estaría. Y lo vamos a manejar con esto que está acá. Esto me lo voy a pegar acá. Y está. Dropbox. Esto es esto. Bueno. Bueno. Estamos para continuar. Todos lo tienen a las tablas nuevas. Así no nos olvidamos de nada. Además de perder. Bueno, continuamos navegando estas aguas de los promedios conjuntos. Bueno, nosotros tenemos una función que dijimos es promedio y conjunto y, por ejemplo, ¿qué pregunta le podríamos hacer a nuestra base de datos? Acá tenemos una lista de personas, tenemos una lista de personas. Tenemos una lista de personas con un género y una edad. Y yo le podría decir, bueno, evaluemos cuántas personas de esta población es femenina y además es jubilada. ¿Mm? ¿Cuál es la condición para que una persona sea jubilada? Que tenga más de 60 años. ¿Es así o no? ¿Cuál es la condición para que una persona sea jubilada? Que tenga más de 60 años. Entonces, acá jubilado es mayor a 60 años. ¿Verdad? Ahora, jubilado es mayor a 60 años. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿Dónde tenemos la edad? Acá. ¿Dónde tenemos el género? Acá.
¿qué personas habría que promediar la edad? Es decir, ¿cómo nosotros podemos saber si esto está bien o está mal? Porque va a tener que sumar, va a ser el promedio entre esta celda, que es femenino, mayor a 60, mayor o igual a 60. Acá tengo un error conceptual, es mayor o igual a 60. Ahí está. Esto acá no la va a tener que sumar porque tiene 55 y esta que tiene 68 sí la va a sumar. Entonces, ¿cuál es el promedio entre 70 y 68? 69, ¿verdad? Entonces, si yo digo el promedio de estas dos celdas es 69, es el promedio que me tiene que arrojar acá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo armo a esta fórmula para que me dé eso? Tengo que decir promedio, punto sí, punto conjunto, ¿de qué cosa? ¿Cuál es el rango que voy a promediar? La edad. Punto y coma. ¿Cuál es el primer rango de criterios que voy a evaluar? Que el género sea femenino. ¿Cuál es el segundo rango que voy a evaluar? Que la edad sea mayor o igual a 60 años. ¿Ah? Entonces, esta fórmula devuelve ese valor. Esta fórmula devuelve ese valor. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Si fuese masculino, es lo mismo. En vez de acá, además, en vez de evaluar la condición M, evaluó la condición F. Pero tengo otro cambio. ¿Cuál es el cambio? Que la edad es 65 años. Entonces, este es el promedio. Va a tomar esta y esta. ¿Está? Entonces, el promedio de edades para personas de género masculino es ese. ¿Se comprendió o no se comprendió? Bueno, Tonelotto. Muy bien, Tonelotto. Muy bien, Tonelotto. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver una función ahora, por último, y después vamos a tratar de hacer un par de este ejercicio que es muy sencillo, que lo tienen ahí en la carpetita en lo que les pasé. A ver, vamos a verificarlo, pero tiene que estar ahí. Vamos a hacer dos ejercicios. Muy bien. Perfecto. 100 puntos. Bueno, vamos a hacer ahora esto que tenemos acá, que tiene que ver con evaluar las condiciones de error, que a mí me parece que está buenísimo, porque muchas veces nos encontramos con funciones que nos arrojan un error, ¿verdad? Y nosotros la verdad que no queremos mostrar ese error, sino que queremos mostrar un valor
distinto al valor error, porque cuando hay una función, digamos, en una suma, por ejemplo, si yo quiero hacer acá suma estas celdas, me va a dar este resultado, que es un resultado erróneo, ¿verdad? Es decir, como tengo algunas celdas con error, no puedo sumar las otras celdas. O sea que para poderlo sumar, yo tengo que despejar estas celdas que me dieron un error. Acá el error, ¿cuál es? Me dice div 0, que significa que el resultado de esta celda es una división por un valor de 0. Y imagínense esto que tienen acá, ¿no? Yo hago simplemente esta comparación, digo, si C19 es igual a F, pongo un 1, si no, pongo un 0. ¿Verdad? Entonces, donde tengo el género igual a F, pongo un 1. Solo las personas de género femenino. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber cuántas personas de género femenino hay antes, la forma de hacerlo era sumar estas celdas, digamos, ¿no? Acá igual suma. Entonces ponían una condición sí y luego sumaban esta celda. Entonces decían, en vez de un contar sí, que no existía como fórmula, aunque ustedes como función no existía, ustedes para saber cuántas, digamos, para contar con alguna condición, la fórmula, la función contar sí se creó luego, digamos, no arrancó con la primera hoja de cálculo de Excel, sino que son funciones que se fueron agregando, igual que las contar sí, conjunto. Hay toda una serie de condiciones que se van agregando para darle más potencia a la herramienta, que no aparecen en las primeras versiones, sino aparecen cuando las van evolucionando. Entonces, supónganse que yo en la vieja escuela quisiera contar cuántas personas del género femenino había, entonces decía, bueno, si es esta celda es F, yo pongo un 1, si no pongo un 0 y cuento acá, ¿verdad? La edad. Cuento las personas de género femenino. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué pasa si yo, esta celda es el resultado de dividir este valor por este que está acá? Acá no hay ningún problema, porque 70 dividido 1 me da 70, pero acá tengo que dividir 62 dividido 0. Y cualquier número dividido por 0, ¿cuánto le da? Me dice division by 0, es un error. No puedo dividir un valor en nada, ¿verdad? Me da un error, digamos. No da 0, da un error. División by 0, dice. Entonces, si yo quisiera sumar todos los valores que tengo acá en esta columna, pero tengo un error, no puedo dividirlo. Si yo sé de antemano que es probable que algunas celdas no cumplan una condición específica, que yo fijo, por ejemplo, en este caso tengo una división que eventualmente puede ser por 0, lo que tengo que hacer es tratarlo al error para que ese error no me afecte el resultado general. ¿Cómo trato ese error? ¿Cómo trato ese error? Con una función que se llama si-error. La función si-error me permite, devolver error si la expresión es un error, devolver un valor cuando la expresión no es errónea y devolver el cálculo cuando la expresión es errónea. Por ejemplo, si yo quiero hacer, en este caso, quiero evaluar este error, podría decir, si me da un error, el valor que devuelvo es 0, valor si error. Y si no, devuelvo el valor que corresponde, que estoy evaluando en la función. Entonces, cuando este resultado sea erróneo, voy a poner un 0. Y si no es erróneo, voy a poner el valor que corresponde. Entonces, en este caso, que evalúa 62 dividido 0, ¿verdad? Que devuelve este error, usando la función si-error, voy a hacer que me devuelva 0. O podría ser que me devuelva, acá, fíjense,
Vamos a poner otra consideración. En vez de 0, hago aparecer una n. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa ahí? O 0, en este caso yo creo que tiene que aparecer un 0, ¿verdad? Porque estamos tratando números, de forma tal que la salida por el lado del error tendría que ser un número, un valor no significativo, que es 0. Entonces, esta función está muy buena y la recomendación es usarla cuando ustedes eventualmente sepan que por alguna condición particular una operación no va a funcionar como corresponde y tengan que tratarla. Entonces, si la tienen que tratar el error para que todo siga adelante. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, como ese ejercicio en clase, que es bastante sencillo, pero tienen que pensar un minuto. Y después vamos a hacer el otro ejercicio, así seguimos haciendo prácticas con lo que vamos viendo en clase. Esto que dice, hay 5 propiedades en una lista que han sido vendidas por 2 vendedores, el vendedor A y el vendedor B, que tienen un determinado valor, ¿verdad? Esta vale 2.000, esta vale 1.200, y están situadas en una provincia diferente. Está en Buenos Aires, está en Entre Ríos, está en Corrientes, etc. Y dice, las comisiones por ventas de propiedades con valor hasta 1.000 es el 10%, y las comisiones por ventas de propiedades con valor mayor a 1.000 es del 5%. Es decir, que la comisión es el 10% de este valor cuando el valor sea mayor a 1.000 y es del 5% cuando este valor sea mayor a 1.000. Hasta 1.000, mayor a 1.000. Les pide que hagan estos cálculos y que completen esta columna. Esta columna de comisión se calcula con estos valores y estos cálculos es calcular el total de comisiones por venta de propiedades que superan los 1.500, las comisiones de cada vendedor, las comisiones pagadas por ventas de propiedades que superan el valor de 1.000 y están en la provincia de Entre Ríos, y cuántas ventas se realizaron por más de 2.000 pesos. Vamos a hacerlo a esto, ¿les parece? Y con esto vamos a abrir el otro trabajo que tiene una serie de evaluaciones parecidas a esta. Así la próxima clase arrancamos con las funciones y la función y la función o. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo por ahí? Sí, Adrián, tiene el grupo de boludo.
Bueno, Chiche, dijo Ruano, vamos a hacer esto. ¿Cómo calcularíamos las comisiones para saber la comisión de la venta, el valor de comisión que corresponde? ¿Cómo lo harían? ¿Qué función usarían? Leonel Chiche Ruano. ¿Qué les parece? ¿Cómo haríamos? Bueno, no, ¿por qué promedio, Ruano? Si lo que tenés que sacar es la comisión que corresponde, y la comisión no es un promedio, es un valor que vos vas a calcular en virtud de el valor de venta a la propiedad y el porcentaje de comisión que le corresponda. O sea, olvídate de que esto está resuelto. Ahí. Si yo te pregunto, ¿cuál es la comisión que le correspondería al vendedor A por una propiedad de 2.000 pesos? ¿Y vos qué me dirías? Y serían estos 2.000 por, como es mayor a 1.000, el 5%. ¿No? El 5% es 0,05. Que corresponderían 100. Y a la otra, ¿cuánto sería? Lo mismo, 1.200 por 0,05. Y a la otra, de 900, que es menor a 1.000, ¿cuánto sería? Sería 900 por 0,10. ¿Está? Entonces, las comisiones se calcularían, serían estos valores. Ahora, ¿cómo hacemos para que la fórmula que ponemos nos den esos valores? O sea, para que nos dé esto, ¿cómo hacemos? ¿Qué tendríamos que evaluar? ¿Qué es lo que evaluaste cuando yo le hice a mano? ¿Qué dije? Sí. Sí, el valor de las columnas D es mayor a 1000. Exactamente. Si es mayor o igual a 1.000, ¿qué corresponde? Multiplicar este valor por 0,05. 0,05. Y si no, es este valor por 0,10. Entonces, me devuelve 100, que es el 10%, me devuelve 60, perdón. Si es valor a 1.000, está bien, ahí está. Me devuelve el 5%, me devuelve 100, que es el 5% de 2.000, me devuelve 60, que es el 5% de 1.200, me devuelve 90, que es el 10% de 900, me devuelve 110, que es el 5 de 2.200, y 175, que es el 5 de 3.500. ¿Está? Entonces la función, básicamente para resolverlo, es esa, muy sencilla. Después dice, calcular total de comisiones por venta de propiedades que superen los 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo tendría que armar esta función? ¿Qué comisiones sumarías vos para cumplir con esto? Decía, bueno, a ver, comisiones por venta de propiedades que superan los 1.500. ¿Esta supera los 1.500? Sí. Sumaría esta. ¿Esta supera los 1.500? No. Esta no. Esta sí. Esta. Y sumaría, ¿esta supera los 1.500? Sí. Esta. Tendría 175, 285, 385. Tendría que sumar solo estas. ¿Cuántas condiciones tengo que evaluar ahí? ¿Cuántas condiciones evalúan ahí en esto? Evalúan dos condiciones. Perdón, evalúan una sola condición. Evalúan que el valor de la propiedad sea mayor a 1.500. Entonces, esto sería igual, sumar sí. ¿Cuál es el rango que van a evaluar? Este.
¿cuál es el criterio que van a utilizar? Que sea mayor o igual a 1500. Tiene que ser ¿Cuál es el mayor rango? a 1500. Exacto. ¿Y cuál es el Pero rango que van ahí, a ahí sumar? dice superar y vos pones mayor igual. Tenés razón, muy bien. O sea, mayor a 1500. Tremendo, me encantó. Ahí estamos. ¿Está? Muy bien. Ah, 785. ¿Se entendió esa parte? sí, ¿Eh? sí. Muy bien. Bueno, después tienen comisiones por vendedor. Vendedor A y vendedor B. Entonces, ¿qué van a decir acá? Igual, sumar punto sí. ¿Qué rango van a sumar? Las comisiones. Punto y coma. Perdón. ¿Qué rango van a evaluar? El vendedor. Punto y coma. ¿Qué criterio? Este. Punto y coma. ¿Qué rango van a sumar? La comisión. ¿Está? Ahora, ¿qué cosa si la quiero arrastrar a la fórmula debería mantenerse? El rango que voy a evaluar, este, y el rango que voy a sumar. El criterio va a cambiar. Lo corté. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora lo copio. Esto porque funciona bien, porque este queda suelto, digamos, lo puedo arrastrar. Tiene una posición relativa, pero esta y esta son absolutas, digamos. Se las fijo. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, comisiones pagadas por ventas de propiedades que superen el valor de 1000 y estén en Entre Ríos. Acá sí tenemos dos condiciones, ¿no? Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Sumar, punto, sí, punto, conjunto. ¿Cuál es el rango que vamos a sumar? Comisiones pagadas. Este. Punto y coma. ¿Cuál es el primer criterio que tenemos que evaluar? Que las propiedades sean mayores a 1000 pesos. Entonces, este, punto y coma, mayores a 1000 pesos. ¿Cuál es el segundo rango, el segundo criterio que tenemos que evaluar? Que sean de Entre Ríos. Entonces, esto tiene que ser Entre Ríos. Muy bien. Me dice 0. Fabuloso. Porque acá estoy. Es muy probable que esto no sea igual al Entre Ríos que tengo acá. Esperen un segundo. Voy a copiar. Esto, en este tipo de situaciones, es. Tengo un espacio ahí donde está. Siempre tiene que tenerlo en cuenta eso. Tiene que estar exactamente escrito igual para que filtre que es el mismo valor. ¿Está? Entonces, ahí van a sumar, sí, el conjunto. Van a sumar. ¿Qué van a sumar? Este rango de valores, que son las comisiones. ¿Mm? ¿Qué criterios se tienen que cumplir? Que de D33 a D37 las propiedades valgan más de 1000 y además que de E33 a E37 sean de la provincia de Entre Ríos. Entonces va a sumar 60. ¿Cuáles son mayores a 1000? Esta. ¿Cuáles están en Entre Ríos? Estas dos. 1200 y 900. Por lo tanto, tienen estas dos comisiones, 60 y 90. Ahora, ¿cuáles de las que están en Entre Ríos las propiedades superan los 1000? Esta. ¿Y cuál es la comisión? 60. Entonces, ¿esto cuánto tiene que dar? 60. ¿Estamos hasta ahí?
¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, vamos a cerrar este. Vamos a cerrar este y vamos a hacer este trabajo que tenemos de la clase pasada, donde tenemos condiciones múltiples. ¿Se animan? ¿O están cansados? ¿Cuántos alumnos hay en cada comisión? Vamos a hacer esto. Comisión A, comisión B, comisión C. ¿Qué podríamos hacer para armar esto? Miren, les muestro un truco. Marco esto que está acá. Control C, control B. ¿Está? Me pongo toda la lista de comisiones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a una opción de datos que se llama eliminar valores repetidos, que es esta que está por acá. Quitar duplicados. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Entonces yo hago clic sobre estos valores seleccionados, me va a dejar solo los diferentes. Tengo solo 3 comisiones, A, B y C. ¿Se dan cuenta? Pero esto lo obtengo a partir de una evaluación automática que hago de esto. No tengo que andar mirando celda por celda y decir, a ver, A, B, C, D, F, G, H. Bueno, muy bien. Entonces me dice, ¿cuántos alumnos hay en cada comisión? ¿Cómo harían? ¿Cuál sería la función? Contar sí. ¿El rango cuál será? Este. ¿Y el criterio cuál será? Este. Entonces lo que pueden hacer es a esto fijarlo y ya lo copian. Porque ahora ya saben que este evalúa por la columna B, por el criterio B y este por el criterio C. ¿Está? Entonces ¿Con tiene qué tecla fijabas? con F4. Gracias. Ah, entonces, aguarden un segundo. Bueno, continuamos. Pero vamos a evaluar si esto está bien, porque no sabemos si esto está bien. ¿Usted está de acuerdo, Leonel, que sean 29? ¿Cómo hacemos para saberlo? Podemos aplicar un filtro. Podemos aplicar un filtro, ¿verdad? Decimos, acá tenemos filtros avanzados, pero esta es una opción, si no nos vamos al inicio y usamos el filtro. Ahí estamos. Usamos el filtro y decimos, a ver, ¿cuánto hay en la comisión A? Si está bien. Podemos hacer esto. 29. ¿Y cuánto hay en la comisión B? 41. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes puedan resolverlo y a la vez puedan evaluar que el resultado está bien. Dice, ¿cuál es el promedio de peso de varones y mujeres para cada categoría del índice de masa corporal? Supónganse que ustedes acá tengan que determinar cuál es la categoría del índice de masa corporal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo la sacaban o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo la evaluaban?
Tenés que calcular el índice de masa corporal y acá la categoría del índice de masa corporal. Lo hicimos la clase pasada. Podríamos verlo. A ver. Acá creo que lo hicimos. Lo hicimos. A ver. Acá. No, esto lo hicimos. Lo tenemos que haber hecho en esta clase, che. ¿Por qué no me sale? Acá calculamos el índice de masa corporal y todo lo demás. A ver si me dan un segundo. Acá está. Esto lo hicimos con la tabla esa. Me lo voy a copiar de acá para ponerlo acá. Entonces, acá, vamos a poner. Entonces, el índice de masa corporal es igual a el peso dividido la talla en metros al cuadrado. Entonces, es esto. Divido esto elevado al cuadrado. Esto recuerden que era al 94. Sacar esto, alt 94, le daba el sombrerito. Alt más 94. Entonces, yo lo que podía hacer era sacar el peso. Esto lo puedo redondear en 2. Número 2 decimales. Ahí está. ¿Sí? Entonces, 18,4 es más, lo tendré que redondear en 1, porque está expresado con un solo decimal. Ahí está. Entonces, acá se acuerdan que habíamos hecho los cianidados. Si el valor es menor o igual a 18,4, estaba desnutrido. Si no, evaluaba si este valor era menor a 25 era normal. Si no, era sobrepeso. El primero valió 18,4. Si es 18,4, viene para acá. Si no, o sea, si es mayor a 18,4, ¿qué va a decir? Va a venir para acá. Si es menor a 25, es normal, porque está entre 18,4 y 24,9. Y si es menor a 25, es ahí. Y si no es menor a 25, es sobrepeso. Ahí. No, 25,3 es sobrepeso. Bueno, hago doble clic acá y lo evalúo. Entonces me decía, por ejemplo, dice, ¿cuál es el promedio de peso de varones y mujeres por cada categoría del índice de masa corporal? Entonces vamos a tener, como hicimos ahí, sobrepeso, desnutrición, normal y sobrepeso,
vamos a tener si es masculino o es femenino. Y acá tenemos que calcular el promedio de peso. Entonces, ¿qué podríamos decir? Promedio, punto, sí, punto conjunto, paréntesis que abre, el rango promedio sería el peso, el rango que voy a promediar sería el peso, punto y coma. El rango de criterios 1 que voy a evaluar estaría acá, el género. Punto y coma. El valor sería ese. Punto y coma. Y el que sea desnutrido. Entonces tendremos que evaluar esta categoría contra este valor que está acá. ¿Está? De forma tal que podríamos decir que el peso promedio de los varones de cada categoría del índice de masa corporal es este que tenemos acá, este para desnutrido, pero lo podríamos copiar fijando las celdas. Entonces, de la misma manera, tenemos que resolver cada uno de los que nos quedan pendientes. Yo les diría que estábamos resolviendo era este. Y el que resolvimos primero es este. Yo les diría que lo resuelvan para el día viernes por la mañana, y el día viernes por la mañana vamos a estar en condiciones de evaluar las fórmulas de cada uno de las soluciones de esto. Porque ya desarrollamos todos los temas, así continuamos con el tema de la función I y la función O. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Tenemos que explicar algo más? Bueno, entonces, el viernes nos vamos a juntar en la clase y vamos a evaluar si hicieron esto, si tienen alguna duda, y vamos a hacer un ejercicio más de práctica de función sumar sí, contar sí, promedio sí conjunto, para cerrar este tema y avanzar la próxima clase con la función I, la función O y las funciones de base de datos. Por favor, compártanlo a los compañeros. Acuerden de recomendarles que la asincronía en este tema es compleja, y bueno, y que en la medida que puedan se sumen a la clase del viernes. Bueno, chicos, muchas gracias. Javier, ¿estás por ahí? Sí, Eugenio. Bueno, lo subimos a Sí, esto. sí. Terminamos. Lo subo hoy al mediodía, ya están en el canal. Fantástico. Y yo te comparto la clase del viernes ahora, el correo, así también puedes subir eso. Perfecto, dale, gracias. Dale, un abrazo, que sigan bien, que tengan buen día. Chao, chicos. Cuídense. Chau, chau.